de inmediato. Bien, este, vamos a iniciar gracias nuevamente a los compañeros de Juventud Soy Yo, a los compañeros de Yo Joven y de todos aquellos quienes nos han permitido en esta tarde compartir con ustedes. Para mí es un honor estar junto a ustedes en este espacio de diálogo, en este espacio de capacitación con la finalidad de aprender algunas cosas, ¿no? Aprender algunas temáticas importantes dentro del rango y del ámbito de la juventud, ¿no? Me presento, mi nombre es Rommel Giovanni Rogel Romolerux, yo soy un estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. A su vez, esto también forma parte de una materia que se llama Practicum 2, Prácticas Profesionales, y de un convenio de vinculación con la colectividad que tenemos entre la Universidad Técnica Particular de Loja y el grupo de Yo Joven, en el cual en esta tarde hemos querido a ustedes participarles y darles a conocer una temática muy importante, como es la garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria. No sé si me confirman si la pantalla se está compartiendo. Creo que sí. Sí, Sí, ya, gracias, gracias. Entonces, como le decía, esto es parte de esta materia. Como le dijo, soy estudiante de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y es muy importante, jóvenes, compañeros que nos están escuchando, aprender y saber de las garantías que tenemos, los derechos que tienen ustedes como jóvenes, como grupos de atención prioritaria en el país. ¿Ya? Porque ser joven no simplemente es un, muchas de las veces se lo minimiza, pero quiero comenzar indicándoles qué es ser joven o qué se entiende por ser joven. Se habla de que ser joven es un periodo del ciclo vital en el cual las personas se encuentran en un momento de consolidación de su identidad, adquisición de nuevas responsabilidades, conformación de una familia, búsqueda de la autonomía económica, y los roles sociales se transforman en cuanto a la valorización de sus opiniones y sus expectativas. Es un momento también marcado por la necesidad de adquirir experiencia para su desempeño profesional y laboral. Muchos también hablan de que es un ciclo de transición, la juventud, entre la adolescencia y la adultez. Y si bien es cierto, este rango es importante, pero el asunto de ser joven va más allá de esto porque es en el cual se comienzan a adquirir responsabilidades, pero para ello, para esas responsabilidades, para esos derechos que asisten, se tiene que tener un impulso del Estado ecuatoriano y un impulso de las instituciones del Estado, y es precisamente lo que queremos llevar a cabo en esta capacitación y que ustedes lo conozcan, porque los jóvenes tienen derechos, así como tienen obligaciones como todos ciudadanos, los jóvenes tienen derechos. Los derechos de los jóvenes en su conglomerado tienen libertades, existen principios, existen garantías que les asiste a cada uno de ellos como jóvenes, como ciudadanos, porque como ciudadanos son sujetos de derecho. Y estos son dotados para ejercer una vida digna que tenga cada uno de los ciudadanos, cada uno de nuestros jóvenes. Y dentro de ese amplio rango de derechos que les asiste a los jóvenes, están los derechos a la vida, los derechos a la libertad, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la recreación, derecho a la asociación, derecho al trabajo, entre otros. Este es un conglomerado general de derechos que les asisten, no solamente a los jóvenes, porque este derecho les asiste a todos como ciudadanos ecuatorianos y a aquellos que habitan en nuestro estado ecuatoriano, ¿cierto? Entonces los jóvenes como parte de ese estado, parte de esa de ese grupo de atención, de ese grupo de personas, tienen todos estos derechos, así como libertades, existen principios, existen garantías que son los que precisamente vamos a hablar un poquito en esta mañana. Y para iniciar, ¿en dónde existen los derechos y cuál es la garantía de los derechos que tienen los jóvenes, que tiene la juventud en nuestro país? Inicialmente, la Constitución de la República del Ecuador, el Estado ecuatoriano, Ecuador es un Estado de justicia y de derechos en donde están enmarcados con todas las normativas. Todo está arreglado en diferentes normas jurídicas, en diferentes leyes, como le llamamos, ¿ya? Y una de las principales normas jurídicas que en nuestro país
norma es precisamente la Constitución. La Constitución es la norma máxima en donde se definen las directrices, en donde se definen los derechos, las obligaciones que tienen los ciudadanos, ya los principios jurídicos, etcétera. Y este es el rango principal o la normativa principal que nos asiste a todos los ciudadanos. ¿Ya? Y dentro de esta Carta Magna, dentro de la Constitución, en su artículo 11, se reconocen los siguientes principios de aplicación: que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, que nadie puede ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Eso está estipulado, eso es una norma que tiene que respetarse, mis queridos jóvenes. En este artículo 11 está plasmada esta situación, que es el derecho que les asiste a todos los ciudadanos ecuatorianos, no solamente a los jóvenes en este caso, sino a todos los ciudadanos ecuatorianos y a quienes habitan en nuestro país. Se les reconoce estos derechos, que somos iguales, debemos gozar de los mismos derechos, debemos gozar de los mismos deberes y oportunidades, no debe existir discriminación bajo ningún tipo de aspecto, como lo tenemos allí anotado, ¿ya? Y así, eso está intrínseco en cada una de las personas y tiene que ser respetado, porque lo garantiza la Constitución de la República del Ecuador, lo garantiza nuestra Carta Magna. Entonces, muchas de las veces, o en gran parte de las veces, especialmente a grupos de atención prioritaria, como en el caso de ustedes como jóvenes, muchas de las veces no se aplican ni se respetan estos tipos de principios, por ejemplo, de tener diferentes, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo: en el caso de un empleo, siempre te piden que tengas cierta edad o que tengas grados de experiencia. Entonces eso es ponerle una barrera al asunto del principio de la oportunidad garantizado en la Constitución, porque una persona que es joven, que está entrando a la adultez, que recién está en la universidad o saliendo del colegio, o recién se graduó de la universidad, mucha gente se gradúa muy joven de la universidad, muchas de las veces en los trabajos te piden que tengas un rango de experiencia. Entonces, ¿cómo vas a tener esa experiencia si no pudiste trabajar porque estuviste estudiando? Entonces, allí ya hay una primera violación a un principio de oportunidad, que es algo que es lo que no debería suceder, y precisamente por eso es que existen otras normas conexas que ya también vamos a ver más adelante, en donde se pretende que esta situación no se den de esta manera. De igual manera, el artículo 66 de la Constitución menciona que se garantiza y se reconoce a las personas el derecho a una vida digna que asegure la salud, la alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Ese es una garantía que la Constitución da a las personas. Como digo, este es en un amplio espectro, no solamente a los jóvenes. Asimismo, el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual; el derecho a la libertad de trabajo, nadie puede ser obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo en los casos que lo determine la ley. El artículo 66 determina mucho más garantías constitucionales para los ciudadanos, pero que hemos plasmado algunos en el marco de lo que puede ir dirigido a nuestro grupo de jóvenes. Asimismo, el derecho al honor y al buen nombre, y menciona que la ley protegerá la imagen y la voz de las personas, y así de igual manera que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley. Nadie, ni ninguna persona, ni un profesor, ni un tutor, familiares o un jefe que nos quiere imponer por nuestro grado a lo mejor de vulnerabilidad o de jerarquía, que nos quiera pretender obligar a hacer situaciones que están al margen de la ley o que no van marcadas con la ley, no, nadie nos puede obligar, y eso lo garantiza el artículo 66 de la Constitución. Los jóvenes, como les mencionaba, son unos grupos de atención prioritaria. ¿Y por qué son grupos de atención prioritaria? ¿O qué son los grupos de atención prioritaria? La misma Constitución, y seguimos hablando de esta norma jurídica,
garantiza los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, y el artículo 35 de la Constitución nos da a conocer cuáles son esos grupos de atención prioritaria, y nos menciona que las personas adultas mayores, los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de la complejidad recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritarias recibirán las personas en situaciones de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil y desastres naturales o antropogénicos. Los desastres antropogénicos son aquellos desastres que son realizados por, que no son naturales, que si no los realiza un hombre, que sé yo, alguien incendió alguna casa o alguna situación, eso es un desastre causado por el hombre, ¿no es cierto? Entonces, aquí en la Constitución se garantiza precisamente en este artículo 35 a las personas que son grupos de atención prioritario, y entre ellos tenemos reconocidos a los niños, niñas y adolescentes, incluso dentro de esta parte nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, en esta constitución, la constitución del 2008, la constitución de Montecristi, como se le llama, fue una constitución que fue innovadora en el ámbito de la aplicación de derechos, en el ámbito de plasmar ciertos derechos, ¿ya? Es tanto así que por primera ocasión se plasma en la Constitución de la República del Ecuador un artículo exclusivamente dirigido para jóvenes, ¿ya? Y es precisamente el artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde menciona que el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público. Dice que el Estado reconocerá a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Todo esto está enmarcado en el artículo 39 y esa garantía que tienen los jóvenes dentro de la doctrina constitucional. Y como les mencionaba, mis queridos oyentes, mis queridos jóvenes, el artículo 39 es un artículo que se plasma luego de la incidencia precisamente de las organizaciones juveniles. No es que se plasmó porque los legisladores allá en Montecristi, en la Asamblea Constituyente que se llevó a cabo entre el 2007 y el 2008, decir por así, alguien se iluminó, sino esto fue precisamente por una acción marcada en las organizaciones juveniles. Desde el mes, les cuento, desde el mes de febrero del 2007, los jóvenes de diferentes organizaciones juveniles se aglutinaron diciendo, a ver, nosotros también formamos parte del Estado, nosotros también formamos parte de la ciudadanía, entonces nosotros también debemos formar parte de una norma jurídica, nosotros también debemos ser parte y jugar un rol protagónico en el acontecer social. Y es por eso que diferentes, como les digo, diferentes organizaciones de carácter juvenil se aglutinaron para lanzar una propuesta hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Esa propuesta se le denominó en ese año el mandato juvenil. Aquel mandato juvenil donde se plasmaban las necesidades, las ideas y lo que los jóvenes necesitaban y le solicitaban al país y le solicitaban a un Estado que se garantice. Que si bien es cierto, y vamos a hablar más adelante de lo que plasma la Ley de Juventud, porque la Ley de Juventud es un poquito más antigua, pero sin embargo no generaba el aporte necesario ni generaba el recurso y el derecho necesario de los jóvenes. Es por eso que luego de esta incidencia pública de estos grupos juveniles y de esta propuesta, de este mandato juvenil, y al que también le llamaron el Acuerdo Nacional por la Constituyente Juvenil, todas estas organizaciones en las cuales participaron diferentes organizaciones, y aquí tienen a uno de esos protagonistas, como el caso del compañero Gilmer Solórzano y demás.
Entonces lograron plasmar precisamente esta situación y fueron y presentaron en la Asamblea Nacional de Montecristi esta propuesta de artículo 39, ¿no? Que a la par fue aprobado y se desarrolló allí. Y no solamente el artículo 39, porque hay otro artículo que también fue propuesto precisamente por estas organizaciones juveniles, por este acuerdo nacional, por la constituyente de los jóvenes, en donde se construyó también parte del derecho de los jóvenes en el artículo 329, que 329 menciona que los jóvenes y las jóvenes tendrán el derecho a ser sujetos ya activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Y menciona que se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin, ¿no es cierto? Entonces, es decir, mis queridos jóvenes y mis queridos oyentes, es decir, el artículo 39, que habla de manera amplia de los derechos de los jóvenes y las jóvenes en el país, es construido en base a un trabajo de las organizaciones juveniles y es lo que se pretende que se siga y que se reactive. Como les dije, en su momento fue un mandato juvenil, en el año 2017 se reactivó el mandato juvenil del año 2007, 2000, y se lo hace en el 2017, pero sin embargo hay muchas cosas que han quedado en el aire y es necesario que se sigan plasmando y se sigan desarrollando, y se sigan articulando acciones en procura de mejorar o de cumplir, de que no solamente quede en letra muerta el asunto del artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador. Y como les mencionaba, de igual manera, existe una norma ya en el país que es la Ley de la Juventud. La Ley de la Juventud incluso es mucho más antigua porque la Ley de la Juventud data del año 2001. En el 2001 ya se comenzó a hablar y se comenzó a mencionar, si bien es cierto, no existía algo así tan explícito en la Constitución como actualmente existe en el artículo 39, pero ya existía una ley de la juventud, que si bien es cierto, simplemente era letra muerta en su momento por mucho tiempo, pero existe esta ley que ha tenido su reforma en el año 2014 y de igual manera es necesario ir trabajando y que estos espacios de diálogo sirvan precisamente para eso, para ir construyendo una nueva ley de juventud que vaya enmarcada a las realidades actuales de los jóvenes o en las realidades actuales del ámbito jurídico actual, del derecho actual, cómo se maneja. Pero esta ley de la juventud tiene en su artículo 1 que define su ámbito de aplicación y se determina que la presente ley reconoce las particularidades de los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico que promueve el goce y ejercicio de sus derechos y garanticen el cumplimiento de los deberes y obligaciones. Eso lo menciona el artículo 1 de la Ley de la Juventud. El artículo 4 de la propia Ley de la Juventud habla de la igualdad ante la ley y la no discriminación. Menciona que las normas de la presente ley, los derechos, las garantías se aplicarán en todos los y las jóvenes de manera independiente a su condición familiar, social, cultural, religiosa, económica, racial, étnica, afiliación política, opción sexual o cualquier otra condición personal o la de sus padres, representantes legales o responsables. Entonces aquí nos damos cuenta de que hay una convergencia entre lo que menciona la Ley de la Juventud y lo que mencionábamos anteriormente con lo ya plasmado en el artículo 39, incluso también con lo mencionado en los otros derechos de la Constitución de la República, entre el artículo 11, como les mencionaba, el artículo 66. Una de las principales situaciones que los jóvenes deben velar es la igualdad de la ley y la no discriminación. No por el hecho de ser joven te pueden menoscabar un derecho, te pueden disminuir un derecho, o te pueden negar un derecho, o te pueden hacer de menos, ¿no es cierto? Los jóvenes, así como todas las personas en el Ecuador, tienen sus derechos y aquí incluso el artículo 4 y la ley de la juventud lo menciona de manera clara. Asimismo, el artículo 11 de esta ley de la ley de la juventud tiene varios articulados, pero aquí he hecho referencia a algunos que nos pueden servir de guía, porque este es un amplio espectro que podríamos hablar incluso en una sola conferencia exclusivamente de la ley de la juventud, que podríamos hacerlo más adelante, ¿ya? Pero aquí hemos tratado de plasmar simplemente algunas ideas. El artículo 11 de la ley de la juventud menciona que los deberes de las y los jóvenes
tienen que cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución, lo que ya les mencionaba, y en las leyes, y especialmente las siguientes derivadas a la convivencia familiar o social. Todos los ciudadanos tenemos, aparte de derechos, tenemos deberes. Y de los deberes que se habla en el artículo 11 de la Ley de la Juventud, nos habla que los jóvenes tienen que amar a la patria y defender su integridad, respetar los derechos humanos de todas las personas y luchar para que no se los conculque, promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, respetar la honra ajena, trabajar con eficiencia, estudiar y capacitarse, decir la verdad, cumplir los contratos y mantener la palabra empeñada, administrar honradamente el patrimonio público, pagar tributos, practicar justicia y solidaridad, propugnar la unidad y la diversidad de la relación intercultural, rendir cuentas a la sociedad, colaborar con el mantenimiento de la paz y la seguridad, preservar el medio ambiente sano, utilizar los recursos naturales de modo sustentable, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y transparente, estudiar, ejercer la profesión, oficio en sujeción a la ética, conservar el patrimonio cultural y natural del país, cuidar y mantener los bienes públicos, tanto los de uso general como aquellos que les hayan sido expresamente confiados, y asumir las funciones públicas como un servicio a la comunidad. Es decir, tenemos que apuntar, y los jóvenes tienen que apuntar precisamente a que su trabajo, a que su desarrollo, a que todo lo que vaya encaminado a un servicio a la comunidad y a un desarrollo a la comunidad. Existen otras normas conexas, otras situaciones paralelas que también garantiza el asunto de los derechos de los jóvenes. En el país actualmente está en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, se lo cambia cada 4 años, eso ha sido la política anterior. No sabemos cómo se seguirá manejando ya en este nuevo periodo gubernamental, pero sin embargo sigue en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se ejecutan 3 planes, y entre esos planes están precisamente planes de los jóvenes, como son los derechos para todos durante la vida, las protecciones de los vulnerables, que son los jóvenes, el combate a la pobreza, etc. Asimismo, el segundo eje que tiene la economía al servicio de la sociedad, y un tercer eje como más sociedad y mejor Estado. En el Plan Nacional de Desarrollo, que es un plan mucho más amplio, que de igual manera simplemente aquí lo hacemos referencia, pero incluso habla de manera implícita con un trabajo exclusivamente como jóvenes. Y dentro de esto se deriva la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional, en donde se menciona como una agenda nacional también 2017-2021, que en el caso de los jóvenes hay que promover el acceso y la permanencia en el sistema educativo de jóvenes con escolaridad inconclusa o rezago escolar, fortalecer la capacitación técnica y la formación especializada, fortalecer la inserción laboral y el primer empleo, fomentar los emprendimientos productivos en el marco de la economía popular y solidaria, prevenir el suicidio, fortalecer los servicios de salud sexual y salud reproductiva, fortalecer el trabajo interinstitucional de prevención, protección y sanción de la trata y tráfico de personas, y prevenir y erradicar la violencia de género. Eso dentro de este marco de esta agenda nacional, que es algo derivado de la Constitución, de este artículo 39. Para que se cumpla el artículo 39 tienen que derivarse varias aristas, y una de estas aristas es tanto la agenda nacional como el Plan Nacional del Buen Vivir, que lo mencionamos anteriormente, y otras normas que deben existir y políticas públicas que deben existir en las diferentes instituciones públicas, instituciones privadas, con la finalidad de que los derechos de las y los jóvenes se cumplan a cabalidad. Asimismo, no solamente la norma jurídica nacional garantiza el derecho de los jóvenes en el país, sino también tenemos otras normas internacionales, las cuales también garantizan ese derecho. Una de ellas es la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, en donde en su artículo 2 se enfatiza que los estados parte de la presente convención reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y asimismo, la Declaración de Lisboa, que es otro tratado internacional del cual el Ecuador forma parte, constituye un marco para la cooperación internacional en el dominio de las políticas de juventud, en el cual los ministros incentivaron y respaldaron las acciones de las instituciones como la Organización Iberoamericana de la Juventud, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social, política, el deporte y la recreación. ¿Ya? Esos son, mis queridos jóvenes y mis queridos oyentes, entre otras cosas, de manera muy general, varias situaciones y derechos que les asisten a los jóvenes
tanto en la Constitución, en la Ley de la Juventud, en los tratados internacionales, ya en las aristas como la Agenda de interés nacional y esas situaciones, ¿no es cierto? Entonces, son derechos que tienen los jóvenes y son derechos que deben activarse. Lastimosamente, en muchas de las partes, y ustedes lo podrán mencionar, en muchas de las situaciones, estos derechos no se vienen cumpliendo de manera cabal o de manera adecuada. Pero ustedes lo están sabiendo y precisamente una de las problemáticas para que nuestros jóvenes no hagan valer sus derechos es el desconocerlo, ¿no es cierto? Entonces es necesario que se conozcan, los derechos están estipulados en la Constitución, el artículo 39 es un artículo que de manera amplia que habla del asunto del respeto al derecho de los jóvenes, asimismo la ley de la juventud, que tiene en sus articulados directrices claras para el respeto de los derechos de los jóvenes, que como les dije, si bien es cierto, necesita una reforma que vaya acorde a la realidad actual, pero asimismo está allí y se debe activar. El derecho se activa cuando nosotros lo realizamos. Mientras tanto, sigue siendo letra muerta, pero para eso hay que conocerlo. Y por eso quiero concluir esta intervención, para ver si luego tenemos una ronda de preguntas, eh, con un poema de Mario Benedetti, el mismo que menciona qué les queda a los jóvenes. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? Cocaína, cerveza, barras bravas. Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayuden, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Este es un mensaje de Mario Benedetti hace algún tiempo atrás, pero que sigue siendo latente en nuestra aplicación actual. Entonces, eso en términos generales, mis queridos jóvenes, con respecto a esta situación, no sé si es que tengamos preguntas o alguna situación que queramos absolver con respecto a esta intervención que, como le dije, es bastante directa con respecto a los derechos de las y los jóvenes, ¿no? Muy buenas tardes con todos. En este momento podemos hacer preguntas, ya sea mediante lo que es el chat para poderles ayudar a hacer lectura de cada una de las preguntas, o si ustedes desean pueden alzar la mano o activar su micrófono para que puedan socializar con el señor Romel Giovanni Rogel. ¿Tenemos a alguien, alguna persona que desea hacer alguna pregunta? Con toda confianza la podemos hacer. Bueno, no sé, creo que o ha quedado bien claro o lo contrario, pero sin embargo, como les indicaba a todos los presentes, estos son los derechos que están
estipulados y dirigidos a los jóvenes. Hay muchas otras situaciones como políticas públicas, como algunas otras situaciones propias de las instituciones públicas que también deben conocer los jóvenes, pero es precisamente más adelante que, según tengo entendido, les van también a dar a conocer, ¿no? No sé si es que no hay preguntas. Yo, Gilmer y todos los compañeros presentes, agradezco la oportunidad que se nos ha brindado, siempre estando a las órdenes para seguir trabajando y seguir construyendo proyectos colectivos y, como digo, impulsando precisamente a que los jóvenes despierten ese deseo de cambiar el mundo. Son los jóvenes quienes son el presente y los que van a cambiar las sociedades, y tienen que precisamente empoderarse de estas acciones y de estos articulados para que se apliquen y se exija el pleno respeto de cada uno de ellos en sus diferentes espacios, en sus barrios, en sus escuelas, en sus colegios, en sus ciudades, en sus cantones. Entonces, con eso yo agradezco la oportunidad y tengo el auditorio para ustedes. Maestro.